En esta ocasión te traigo un ejemplo de resolución de una serie de cuestiones en una fibra óptica referentes, en primer lugar, a la deducción del ángulo crítico y, en segundo lugar, al cálculo del tiempo de viaje de un rayo de luz entre ambos extremos de la fibra, rebotando por su interior en configuración de reflexión interna total, es decir, rebotando con el ángulo crítico. En esta situación se nos dan como datos, pues imagina que la fibra está en el aire, que el índice de refracción del material del núcleo es de 1,46 y que el valor de la apertura es de 0,38. ¿Qué es la apertura numérica? Pues enseguida lo veremos, pero recuerda que la apertura numérica es el seno de algo, ¿vale? Este 0,38 es el seno del ángulo máximo. Además, se conoce también que la longitud total de la fibra son 300 metros. Por tanto, lo primero que nos podemos plantear, ¿cuál va a ser el valor del ángulo crítico que permite la condición de reflexión interna total y, por ende, el rebote del rayo de luz a través de la fibra? Pues mira, yo te digo aquí que el valor del ángulo crítico será el arcoseno de este cociente, el cociente entre el índice de refracción del medio de destino, que en esta interfaz de refracción en la que opera el ángulo crítico, el medio de destino sería pues el revestimiento de la fibra, y el medio de origen, aquí en el denominador, sería el índice de refracción del núcleo. ¿Cómo es eso? ¿De dónde hemos deducido esta expresión? Pues mira, aplicando la condición de reflexión interna total a la ley de Snell. ¿Qué dice la ley de Snell? Pues que existe una relación de proporcionalidad entre los índices de refracción de dos medios entre los que transita un rayo de luz y el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción con que lo hace, ¿no? Entonces, imponiendo que el ángulo de incidencia sea efectivamente el ángulo crítico en este caso, y en segundo lugar, para que se cumpla la reflexión interna total deben cumplirse estas dos condiciones. En segundo lugar, que el ángulo refractado sea 90 grados, pues se alcanza la expresión anterior, ¿verdad? El seno del ángulo crítico será este cociente multiplicado por el seno de 90 grados, el seno de 90 grados es 1, y deshaciendo el seno con la función arcoseno, tenemos que el ángulo crítico por definición es el arcoseno de estos dos, de este cociente entre estos dos índices de refracción. Recuerda, llamamos aquí n2 siempre al índice de refracción del medio de destino, que en este caso es el revestimiento, y n1 el índice de refracción del medio de origen, en este caso pues el núcleo. Uno de ellos lo conocemos, que es el del núcleo, pero anda, no disponemos del índice de refracción del revestimiento, por tanto hemos de conseguir de alguna manera deducirlo. ¿Cuál va a ser esta manera? Bueno, pues aplicando aquí la definición de apertura. Se nos proporciona el dato que la apertura numérica de este dispositivo, de esta fibra óptica, es de 0,38. Pues como te comentaba, la apertura es el seno del ángulo máximo. Y el seno del ángulo máximo se define geométricamente como esto. Fíjate que es la raíz de una diferencia de cuadrados. Y cada uno de estos cuadrados es a su vez un cociente. ¿El cociente entre qué? Pues mira, en primer lugar, el índice de refracción del núcleo dividido entre el índice de refracción del medio externo, en el que, en este caso, pues el aire en el que flota esta fibra, y en segundo lugar, el núcleo para este de aquí, y en segundo lugar, el revestimiento, el índice de refracción del revestimiento dividido entre el índice de refracción del aire. Llamamos n sub x como al medio exterior, ¿vale? Para que sea más informativo que un 1, un 2 o un 3. Bien, pues esto ha de ser igual a 0,38, imponiendo estos tres datos que nos dan de 0,38, 1,46 para el índice de refracción del núcleo y 1 para el índice de refracción del aire, se obtiene que el valor del índice de refracción del revestimiento es esto de aquí. Ahora ya podemos volver a la expresión anterior donde carecíamos de este término de aquí, completar aquí y deducir pues, que el ángulo crítico toma un valor de 74,91 grados. Ahora aquí abajo he hecho un cálculo adicional que enseguida verás para qué lo usaremos, que es el del ángulo complementario al ángulo crítico. Vamos con la segunda cuestión, ¿no? Podríamos preguntarnos ahora, ya conociendo el valor del ángulo crítico con el cual se hace este rebote en condición de reflexión interna total para que el rayo pues, pueda viajar a través de toda la longitud de la fibra, podríamos preguntarnos cuál es el tiempo de viaje en este proceso de reflexión interna total. En el interior de la fibra el rayo desarrolla una trayectoria no rectilínea, pero sí desarrolla lo hace con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Rectilíneo aunque sea a trozos, ¿no? Rebote a rebote. Bueno,
Pues esta distancia, este recorrido que hace el rayo por el interior de la fibra, será proporcional a la velocidad con que viaja, multiplicado por el tiempo de viaje. Si se nos pregunta el tiempo de viaje, pues podemos aislar de esta manera. Y ahora, tan solo calculando la distancia que recorre por el interior de la fibra y la velocidad con que lo hace, ya tendríamos resuelta esta cuestión. En primer lugar, vamos con la distancia de viaje. Podemos plantear en el interior de la fibra, fíjate, en el interior de la fibra, podemos plantear que por cada unidad de longitud L, que puede ser, ya vamos a llamarla L', que puede ser una porción de L, desarrolla un recorrido D, una distancia, que no es su avance paralelo al eje longitudinal de la fibra, no, pero es la longitud que toma el rebote, Por tanto, sumando todos los L', me va a dar 300 metros, sumando todos los Ds, me va a dar la distancia de viaje por el interior de la fibra. Vamos a ello, un poquito de trigonometría. Por definición del seno, si este es el ángulo crítico con que se realiza el rebote, pues el seno de este ángulo será la distancia L, la porción, el segmento de la longitud en el sentido del eje que avanza por cada rebote. Cada rebote le proporciona al rayo un avance por valor de L en los 300 metros de la fibra. Vamos a llamarlo L' para que no coincida con la longitud de la fibra, pero al final podemos asimilar esta relación de proporcionalidad entre D y L' a la relación entre todo el recorrido D y todo el recorrido L. Por tanto, pues voy a deshacer la prima, ¿vale? Y seguimos con la L y la D. Un matiz antes de continuar. Fíjate que el seno de un ángulo equivale al coseno de su complementario. Por eso antes te había invitado aquí a conservar el complementario del ángulo crítico, porque a partir de ahora puedes operar todo en términos del seno del ángulo crítico o del coseno de su complementario, porque son equivalentes. Si te fijas, el seno del ángulo crítico será este, ¿vale? El seno de este ángulo de aquí arriba será pues el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, es decir, L partido D, y para su complementario el coseno sería lo mismo, ¿verdad? El cateto contiguo L dividido entre la hipotenusa del triángulo D. Bueno, pues aquí nosotros hemos optado en este ejemplo con el seno del ángulo crítico. ¿Por qué? Porque entonces pues nos ahorramos esta cuentilla de aquí, nos ahorramos deducir su complementario, pero bueno, en caso que no dispusiéramos, bueno, que fuera conveniente a nuestros intereses, pues podríamos hacerlo. Vale, entonces, de esto deducimos que la distancia serán pues los 300 metros L, la longitud de la fibra, dividido entre el seno del ángulo crítico, el seno de 74,91. Y esto en tu calculadora ha de dar algo parecido a 310,71. Observa que efectivamente D es ligeramente mayor que L, es decir, que el recorrido en línea recta es más breve, es más corto que el recorrido rebotando por el interior, porque va haciendo zigzag. Vale, vamos con el segundo término para poder calcular el tiempo de viaje, que es la velocidad. La velocidad la vamos a obtener a partir de la definición de índice de refracción, tomando como índice de refracción el índice del núcleo, que es el medio por el cual a través del cual se realizan todos estos rebotes. Y C es la constante de la velocidad de la luz. Fíjate que esto viene en metros por segundo, 3 por 10 a la 8, y el índice de refracción es adimensional porque no tiene unidades, porque como ves aquí en su definición, pues n es igual a c partido v, por tanto, velocidad partido velocidad no tiene unidades, ¿no? Entonces la velocidad nos sigue saliendo en metros por segundo, y esto es un numerito, ¿vale? Que yo voy a entonces a sustituir aquí para encontrar el tiempo, pero lo relevante no es que el rayo tarde 1,51 microsegundos en llegar al otro extremo. Lo relevante son estos resultados que te presento aquí, que no los suelo encontrar en los apuntes, y me parece una muy buena manera de un comportamiento estratégico, ¿no? Una muy buena manera de sistematizar cosas sin tener que mecanizar en exceso. Veamos, fíjate que nosotros aquí arriba operábamos con el seno del ángulo crítico. Aquí arriba operábamos con el seno del ángulo crítico. Y el ángulo crítico, a su vez, es el arcoseno de otra cosa. Fíjate, esto es muy curioso, ¿eh? La definición del ángulo crítico ya es el arcoseno de este cociente entre índices de refracción. Por tanto, el seno de un arcoseno de algo, es el cociente. Fíjate, el seno del ángulo crítico es el cociente de índices de refracción. Míratelo bien. Fíjate, porque aquí este seno y este arcoseno se anulan, son recíprocos. Esto es muy curioso. Por tanto, si nosotros sabemos que el seno de este ángulo crítico, por definición trigonométrica del seno en el triángulo que hemos planteado, es L partido D, pero a la vez
desde la parte óptica, ¿no? Esto es desde la parte puramente trigonométrica, pero desde la parte óptica, ¿no? Si quieres, o de los índices de refracción, tenemos esto. Tú puedes igualar estas dos expresiones. ¿Y qué encuentras? Pues una expresión genérica de D o de L, como quieras, en función de la otra, pero sobre todo en función de los índices de refracción, sin tener que pasar por esta típica expresión trigonométrica que incluye su seno. Y esto pues te puede ahorrar minutos pues si estás en un examen o resolviendo un problema en el que tengas un tiempo limitado, y me parece bastante práctico. De igual modo podemos sistematizar una expresión genérica para el tiempo de viaje. Y esto es muy, muy elegante también, creo yo, porque si tú sabes que el tiempo, subo aquí arriba, si tú sabes que el tiempo es desplazamiento partido velocidad, pues el desplazamiento hemos dicho que era aquí. Sabemos que el seno del ángulo crítico es esto. Por tanto, el desplazamiento, que es este numerador que tenemos aquí, será L partido el seno del ángulo crítico. Pero el seno del ángulo crítico sabemos que es esto. Está el cociente entre índices de refracción. ¿Qué pasa? Si yo ahora esto lo tengo en el denominador, pues es el inverso. Lo que tendré aquí es que el tiempo es L veces el inverso del seno del ángulo crítico, porque era el ángulo crítico estaba dividiendo. Y a su vez en el denominador de esta fracción tenemos la velocidad, y la velocidad por definición de índice de refracción es la constante de la velocidad de la luz dividido entre el índice de refracción del medio por el que opera esto, que es, en este caso es el del núcleo. Bueno, pues aquí operando un poquito te das cuenta de que el tiempo de viaje de un rayo de luz a través de una fibra será genéricamente el cuadrado del índice de refracción del núcleo dividido entre el índice de refracción del revestimiento multiplicado por la longitud de la fibra partido C. Y esto también te puede ayudar a ganar tiempo y seguridad en, bueno, pues si te encuentras en un examen, un problema de este estilo, o sencillamente pues lo quieres hacer más deprisa. Muy bien, ten feliz día.